Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les quiero compartir esta hermosa blusa. Está hecha en la talla pequeña, pero la pueden hacer en cualquier tamaño. Para esta necesitamos aproximadamente unos 120 gramos de lana número 3 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Así es como se ve por la parte de enfrente, y por la parte de atrás nos queda algo así como si fuera una malla. Para comenzar, vamos a utilizar estas copas de color blanco que ya se las enseñé a hacer en otro video. Se lo voy a estar dejando en la cajita de descripción para que las puedan tejer. Las vamos a colocar así, esta punta con la otra. Y lo primero que vamos a hacer, yo voy a utilizar una aguja lanera, aunque también lo puedan hacer con el gancho con puntos deslizados, puntos bajos, lo que ustedes quieran. Vamos a dar unas puntadas y lo voy a hacer en la parte de adentro de la cadena. Tomamos aquí donde está la cadena de separación y ahí hacemos el nudo. Y vamos a dar aproximadamente unos 4 puntos nada más. Ya tenemos ahí uno, tomamos el segundo, tercero, cuarto, algo así. Lo vamos a unir solo un poquito. Tiramos del hilo y vamos a dar ahí mismo un par de vueltas más para que nos quede bien asegurado. Ahora lo llevamos a la parte de atrás con los mismos hilos. Hacemos otro nudo para no correr el riesgo de que se nos vaya a soltar y cortamos la hebra. Una vez ya tenemos aquí la unión en el centro, ahora tomamos la hebra nuevamente, hacemos un nudo y lo vamos a conectar justo aquí en la primer cadena. Lo apretamos y vamos a hacer 3 cadenas de altura que simulan a un primer punto alto y una cadena de separación. Saltamos uno en la base y en el siguiente repetimos un punto alto. Una cadena, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un punto alto. Y nos van quedando estos cuadritos. Cadena, saltamos uno y en el siguiente punto alto, cadena y punto alto. Así vamos a estar repitiendo hasta que lleguemos aquí a la unión. Una vez llegamos, nos queda un punto para llegar a la unión. Hicimos la cadena, en el otro lado vamos a dejar igual un punto para llegar a la unión y nos ponemos en el siguiente. Ahí hacemos el punto alto, cadena y seguimos repitiendo. Saltamos uno y en el siguiente hacemos el punto alto. Cadena, saltamos uno y en el siguiente hacemos punto alto. Así vamos a continuar hasta llegar a la esquina. Llegamos al final, en la parte de arriba, levantamos 3 cadenas de altura y una de separación. Giramos y repetimos punto sobre punto. Vamos encima del primer punto alto y hacemos otro. Una cadena, encima del otro punto hacemos punto alto, cadena, punto alto y así continuamos repitiendo hasta llegar nuevamente a donde tenemos la unión. Llegamos nuevamente aquí donde está el espacio de la unión. Nos vamos a saltar este punto, no vamos a tejer encima ni en el siguiente. Solamente hacemos la cadena de separación lazada, saltamos el siguiente y nos pasamos al próximo. Volvemos a hacer cadena y continuamos repitiendo punto sobre punto separado por una cadena y en el siguiente otro punto alto.
y nos van a ir quedando estos agujeros en el centro. Una vez llegamos al final de la segunda vuelta, hasta aquí lo vamos a dejar. Ahora vamos a tejer una cadena de ahí mismo para no tener que cortar la hebra. La cadena la vamos a tejer aproximadamente unos 60 centímetros de largo, pero si ustedes quieren lo pueden ir probando para que estén seguros del tamaño. Vamos a tejer esta cadena bien larga porque la vamos a utilizar para pasarla por el cuello y luego cruzarla en la parte que vamos a tejer acá. Vamos a tejer esa cadena de unos 60 centímetros, luego venimos aquí, conectamos justo en la esquina y tejemos otra exactamente igual. Terminamos de tejer los dos cordones de 60 centímetros. Ahora los voy a amarrar, así los voy a hacer como un rollo y los voy a amarrar para que no me estén estorbando en el tejido. Ahora vamos a comenzar a tejer en los costados desde esta línea donde tenemos el espacio para el busto. Hacemos el nudo, lo conectamos. Lo que vamos a hacer en este lado lo vamos a hacer también en el otro y lo vamos a conectar aquí justo en la esquina. Hacemos el nudo, lo ajustamos y ahí mismo hacemos un punto bajo. Nos pasamos a donde está el espacio de cadenas y hacemos 1 y 2 puntos bajos. Nos pasamos al siguiente punto y hacemos 1 y 2 puntos bajos. Y así continuamos en cada uno de estos puntos altos. Vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Vamos al siguiente sin saltarnos ninguno, 1 y 2. Así hasta llegar a la parte de abajo. Llegamos al final, terminamos con 2 puntos bajos en el punto alto y 1 encima de la cadena para que quede ahí agarrado tal y como comenzamos. Ahora de aquí en adelante solamente vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos aquí de cuadritos. 3 cadenas de altura y una de separación. Giramos y comenzamos. Saltamos un punto en la base y en el siguiente hacemos un punto alto. Una cadena de separación, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos un punto alto. Y esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar al otro lado. Un punto alto, una cadena y un punto alto. Y ya se van formando nuevamente los cuadrados. Así vamos a estar repitiendo todas las vueltas, punto encima de cada punto separado por una cadena hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez completamos el tamaño deseado, yo le coloqué 12 líneas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 líneas. Pero ustedes deben de probarlo y asegurarse que les va a quedar bien en su espalda. Aquí ya tenemos estas 12 líneas, ahora vamos a cortar la hebra y hacemos el nudo para hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Ahí dejamos eso porque ya luego tenemos que hacer unas terminaciones. Entonces vamos a dejar ese hilo hasta el final. Terminamos este lado, ahora nos pasamos al otro. Conectamos en la esquina y hacemos 2 puntos por cada uno de los puntos altos, tal y como comenzamos en este lado. Y luego hacemos esta misma cantidad. Una vez terminamos el otro lado, así nos queda. Ya tenemos los dos exactamente iguales. Ahora vamos a hacerle una terminación primero a estas piezas para luego continuar con el resto. Voy a comenzar aquí en la parte de abajo, justo en este punto. Ahí nos conectamos en el punto de la unión. Hacemos un nudo y comenzamos con punto bajo. Donde están los puntos altos vamos a hacer 2 puntos bajos en cada uno. Nos pasamos al siguiente y hacemos 2 puntos bajos. Siguiente punto, hacemos 2 puntos bajos.
y ya nos va quedando una terminación más bonita que la cadena, así que queda como muy floja. Vamos a ir haciendo 2 puntos en cada uno. Cuando lleguemos aquí a la esquina, vamos a repetir igual 2 puntos dentro de cada uno de los espacios. Una vez dimos toda la vuelta, llegamos aquí al final. Vamos a hacer el último punto y cortamos la hebra y la escondemos en la parte de atrás. Y miren, ya se ve mucho más bonito con este acabado que así como está en este lado. Ahora vamos a repetir esto así, luego hacia arriba y hasta llegar al final en el otro lado. Terminamos el otro lado, comenzamos en la parte de encima, dimos toda la vuelta hasta la parte de abajo. Aquí no vamos a cortar porque ahora vamos a continuar desde este mismo lado. Aquí vamos a hacer, en vez de un punto bajo, uno deslizado para que nos quede más bajito, y levantamos 3 cadenas y una de separación. Saltamos uno y en el siguiente comenzamos a repetir punto alto, cadena, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos punto alto, cadena, saltamos uno y punto alto. Así vamos a continuar repitiendo ahora en la parte de abajo hasta llegar a la unión. Una vez llegamos a la parte de abajo en la unión, para que nos quede parejo, saltamos uno de un lado y otro en el otro lado y nos pasamos hasta el siguiente. Hacemos ahí el punto y continuamos repitiendo, saltando un punto en la base, un punto alto, una cadena, saltando uno en la base y otro punto alto, y nos queda algo así. Ahora vamos a continuar todo punto por punto. Cuando lleguemos aquí, seguimos repitiendo. Saltamos uno y hacemos un punto separado por una cadena hasta llegar a la esquina. Llegamos justo a la esquina, hacemos una cadena de separación. Ahora tomamos el otro lado, porque esto lo vamos a hacer abierto. Nos pasamos directo aquí al primero y ahí hacemos el punto alto, la cadena, saltamos uno y continuamos. Ya nos quedó unido y esta parte es la que vamos a cerrar con el cordón. De aquí en adelante va todo cerrado. Volvemos cadena, saltamos uno y hacemos un punto alto, una cadena, saltamos uno y un punto alto. Así continuamos hasta que lleguemos aquí donde comenzamos. Una vez llegamos justo a donde comenzamos, contamos 1, 2 y 3, dejamos la cadena de separación y en la cadena número 3 es donde vamos a meter el gancho y ya completamos ese cuadrado. Ahora volvemos 4, 3 de altura y 1 de separación y punto sobre punto vamos a repetir. Un punto alto, una cadena, encima del otro punto, hacemos punto alto y cadena. Así hasta llegar nuevamente a la unión. Una vez llegamos a la unión, saltamos este punto y este punto, solamente hacemos cadena y nos pasamos hasta el próximo. Tenemos que estar saltando puntos en este espacio para que nos quede ajustada al cuerpo cuando nos la coloquemos. Pasamos un punto encima de cada punto, una cadena de separación y nos van a ir quedando estos espacios que son parecidos a los que nos quedaron encima. Ahora continuamos haciendo todas las vueltas que querramos hasta alcanzar el largo deseado, pero siempre saltando hasta que se lo prueben y les quede perfecto, que se les quede pegado a la cintura. Pueden ir saltando este punto y este punto. Pasamos de este a este. Vamos a ir dando todas las vueltas, lo prueban y cuando ya les quede ajustado, pues ya no tienen que saltar ningún punto más si quieren continuar haciéndola más larga. Terminamos 1, 2, 3 y 4 líneas. Con este tamaño ya quedó bastante bien. Deben de asegurarse de probarla para que luego cuando se la vayan a colocar les entre bien por la parte de la cabeza. Tenemos 4 líneas. Ahora vamos a hacer la terminación, pero no la voy a hacer con puntos bajos como este.
sino que con puntos altos para que quede más grueso. Pero eso es decisión de cada uno. Hacemos 3 cadenas para el primero y en la cadena de separación ahí hacemos el siguiente punto alto. Uno encima del punto y uno en la cadena de separación. Un punto alto encima del punto y uno encima de la cadena de separación. Y nos va a ir quedando algo así. Pueden hacer una vuelta o 2 vueltas como ustedes quieran. Yo voy a hacer solo una vuelta, llegamos al final y cortamos la hebra. Terminamos la última vuelta de punto alto cerrado. Así nos queda ya terminada. Para que tengan una idea, mide aproximadamente unos 38 centímetros y de largo unos 25 centímetros. Si la quieren mucho más grande, aunque esto también estira, si la quieren mucho más grande, tienen que hacerle más vueltas a la copa y también hacer más vueltas en la parte de abajo. Terminamos, así se ve en la parte de abajo. Miren cómo estira, se hace bastante grande. Y ahora estos cordones los vamos a pasar por encima del cuello y luego lo pasamos así en la parte de atrás. El otro en sentido contrario por estos agujeros y los vamos a ir cruzando. El de un lado nos podemos saltar uno y en el siguiente. El del otro lado saltamos uno y en el siguiente. Y así vamos poniendo todo cruzado en la parte de atrás hasta que lleguemos abajo para hacer un nudo o un lazo. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.